Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de los discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está el Evangelio en este domingo. Ya estamos en el domingo tercero. Y este domingo también le llamamos el de la alegría, le llamamos así. Y a mí mi tema lleva nuestro tiempo de Navidad, ya está llegando el Señor. Y justamente por eso nos está preguntando, pero nos habla de Juan el Bautista, siempre el que prepara el camino. Y andego tercera semana, Yaguatata Veterejina, y vamos a seguir preparándonos, pero con mucha fuerza. Jesús dice que ya está en la cárcel, Juan está en la cárcel y entonces le avisan, le dicen, le hacen oír a Jesús. Y entonces Jesús aquí, cuando recibe esta noticia, esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Está en la cárcel y quiere saber. Oye, si yo vine aquí a anunciar, soy el precursor. Entonces está preguntando y está queriendo saber: ¿serás tú el que ha de venir? Otro vecina y Juan el Bautista. Estamos a predicar y nada más para los humanos y para ver, ahí está. Queridos amigos, muchas veces no vemos los frutos de una entrega, de una generosidad, no vemos los frutos cuando nosotros no nos empeñamos verdaderamente en mostrar esos frutos de salvación, porque la sociedad parece que no los quiere aceptar. Ando ya voy, ando endui, no quiere cambiar, ¿verdad? Y entonces, aquí Jesús le responde, le dice: vayan y díganle a Juan, vayan a contar a Juan lo que están viendo. O sea que Jesús, o Shakata y Shubecuera, ¿cuáles son estos frutos? ¿Cuáles son las acciones concretas, queridos hermanos, que nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida para decir que el reino de Dios, que Jesús ya está en medio de nosotros, que el Mesías ya está caminando entre nosotros, que el Salvador está en medio de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestra propia vida, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia? Primero ellos, los ciegos ven. Estaban entonces en Santuán y TPB anda ya na peñan de Yara y me mañan en 10. Añanere no ya de seco a esa página la pende acción fuera. Seco a mañana esa va esa papel en la pella por las cosas. Hoy por la pata para mí vaya. A acá uno responde a yo que a ver cómo estamos haciendo. Otro, los cojos andan. Me indica tú y Aguataco, quiere decir que hay muchos que estamos paralíticos como cristianos, pero con la presencia de Cristo tenemos que comenzar a movernos. Yaguatana, Yayapona, algo. Los leprosos quedan limpios. Humioye de figura pa a causa de su pecado, de su enfermedad. Nos quedamos sin rostro. La lepra te quita el rostro, te quita la vida. Ese es el fruto del pecado. Entonces, los leprosos quedan sanos. Quiere decir que peñan de Yara, de Peaina. Este es el cordero que quita el pecado del mundo.
Los sordos oyen. Está hablando de Nduseya. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Los muertos resucitan. ¿Será, queridos hermanos, que nosotros podemos hacer resucitar una sociedad muerta en los valores principales, esenciales y fundamentales? Por eso que muchas veces ñande popindá, ñande yapú, ñande corrupto, etcétera, etcétera. ¿Por qué, queridos amigos? Y justamente porque no estamos haciendo presente el reino de Dios. Porque aquí el Señor dice que cuando Dios está en medio de nosotros, los muertos resucitan. Lleva, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Pidamos esta gracia, anunciar la buena de Dios, que Él está en medio de nosotros y viene para cambiarnos. Que así sea. Que así sea.